decidieron escoger a uno de los amigos del grupo y escogieron al ingeniero Francisco Cirici, con más de 56 años de experiencia construyendo, no solo en Guatemala, sino en la región, para que fuera el vocero de este grupo y nos pudieran presentar respuestas, no solo a sus hijos, compartirlas con la población guatemalteca. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Francisco Cirici para que nos cuente, ¿podemos tener un metro subterráneo en Guatemala o no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Verdaderamente les agradezco que estén porque eso quiere decir que el trabajo que hemos efectuado mis compañeros, ingenieros, profesionales y sobre todo los jóvenes que me han hecho el favor de acompañarnos hoy, vale la pena. O sea, hay interés en el tema que tenemos. El tema que tenemos es, claro, la movilidad en la ciudad de Guatemala. Y cuando uno ve que es tan difícil menearse, dice algo hay que hacer. Yo les llamo héroes a las personas que vienen a trabajar a la ciudad de Guatemala. Héroes veo a las secretarias, héroes veo al mesero, héroes veo al trabajador de la calle. ¿Por qué héroe? Porque tarda 2-3 horas de venir de su casa y de ir a tu trabajo y de su trabajo a su casa. Y aún así están sonrientes y hacen su trabajo bien. Realmente eso es un heroísmo. Creo que todos estamos sufriendo eso y no debemos permitir como sociedad que eso siga sucediendo. Dado esto y dado el gran problema que tenemos, nos dimos a estudiar cuál podría ser los sistemas que aliviaran esto. No inventamos nada, sencillamente estamos copiando y imitando los buenos ejemplos que nos pueden dar todas las ciudades grandes del mundo que tienen lo que se llama un metro. La mayoría de lugares el metro es subterráneo. ¿Por qué? Porque no interrumpe el tránsito de las calles. Entonces nos dedicamos a buscar cuál era el sistema que pudiera, el tramo o las localizaciones que podrían ser más interesantes para hacer un metro. Y sabiendo que en Guatemala el subsuelo da unas características realmente envidiables para construir túneles, pensamos, y que además es muy barato. Yo quisiera, aquí tenemos a una personalidad muy interesada en muy buenos días, señor alcalde, muchas gracias. Es el alcalde de la ciudad de Mixco. Nos dimos a la tarea de pensar en un metro subterráneo. Podríamos poner aquí algunos ejemplos que tenemos. Aquí tenemos un túnel hecho por guatemaltecos, 400 metros en 2 meses, revestido de concreto, 4 metros de diámetro, hecho en el Naranjo por particulares. Ahí está. No necesitamos ninguna tuneladora, sino que esto lo hicieron verdaderamente a mano. Imagínense si ponemos bobcats y otras cosas. O sea, muchos nos cuestionaron el hecho de que eso no se podía hacer. Ahí está la razón. Entonces, ya siguiendo con esa idea para evitar derechos de vía y obstrucciones que podría ser para el tránsito, pensamos ya en un metro subterráneo. Metro subterráneo se puede hacer, calculamos que en su principio podría llevar 450,000 personas diarias entre ir y venir de parte de la ciudad de Mixco para acá. Y ya van a ver ustedes la línea. ¿Podríamos poner la línea, por favor? Es una línea que va de la San Juan, pasa por parte de la San Juan, cruza en el rodeo hacia la calzada Roosevelt y nos lleva a la Roosevelt,
digamos, sobre la Roosevelt, en el hospital, en el Trébol hay estaciones. Pongamos, esto es lo que en 2010 entraba a la ciudad de Guatemala. Esto es sumado entradas y salidas, 980,000, Villanueva 567,000. Bueno, ahí lo pueden ustedes ver, hace 8 años. O sea, como pueden pensar, esto ha aumentado considerablemente, lo cual nos indicó que el eje que podíamos nosotros hacer algún anteproyecto es el eje noreste-oeste, que es, como decimos, de la calzada San Juan a Vista Hermosa. Por favor, la siguiente. Estas son las entradas vehiculares. Este sí es un estudio más reciente, ¿verdad? Datos de la Municipalidad de Guatemala, donde pueden ver que del Naranjo, ese 70,000, Vía Linda 29, San Juan 53, 38. Estos son vehículos que entran diariamente a la ciudad de Guatemala. Sigamos, por favor, con las estaciones. Sigamos. Ahí tenemos las estaciones, trazo óptimo de 12.2 kilómetros, que empieza en la Florida y termina en Vistahermosa, o según el estudio de la compañía que hiciera el trabajo, que hiciera el proyecto, se podría terminar en la zona 10, en La Pradera. Esto, todo el mundo, lo que ahora la pregunta de todo el mundo es, ¿quién pone la plata? Aquí tenemos al ingeniero Márquez. El ingeniero Márquez fue director del Metro de Medellín del 2002 al 2015, 2001 al 2015, y recibió el Metro de Medellín del Estado y de la ciudad de Medellín con serios problemas y una deuda que, si la digo en pesos colombianos, nos asusta. Pero entonces sabemos que el gobierno de Guatemala no tenemos los recursos. Entonces se nos ocurrió, como empresarios que somos todos los que estábamos en el grupo, pensar si se puede de manera privada, o sea, una inversión privada de empresas nacionales o internacionales que se dediquen a esos trabajos y que este sea su negocio. Creemos que es una línea, viene, ¿cuánto cuesta? Creemos, o sea, como digo, son un anteproyecto basado en bastante estudio, no es así como sacado de la manga las cifras. Creemos que puede ser de 50 millones de dólares el kilómetro. En otros comparativos es más, pero estamos claros que el subsuelo de Guatemala es muy fácil de hacer túneles en él, y que si es una empresa privada, todo sale más económico que cuando el gobierno, por razones lógicas de dilatado de permisos, etcétera, etcétera. Entonces lo estamos promoviendo como una empresa para que empresas privadas se interesen en hacerlos. Ahora, ¿qué nos falta? Porque ahora entonces viene, ¿qué nos falta? Nos falta la voluntad política de que nuestras autoridades hagan una ley o un reglamento, algo que dé seguridad jurídica a la empresa que invierta. Nadie va a invertir 500, 600 millones de dólares si no tiene la certeza jurídica de que va a tener propiedad como están dando las concesiones público-privadas, por 30 años. Una ley que facilite, no una ley que entorpezca. Eso ya no nos compete, porque es cuestión de abogados y del Congreso y de los entes del Estado y de las municipalidades. Entonces, aquí tenemos al señor alcalde, aquí tenemos a un representante del señor presidente, el señor Giovanni Estrada, que me han expresado su interés en que esto suceda. Todos lo vemos, todos, creo que no hay un guatemalteco que no piense que esto es urgente. Entonces, no podemos estar para que nos pase lo de la VAS, un proyecto muy bonito, muy bueno, pero llevamos 15 años lleva la VAS. Yo creo que ya no aguantamos 15 años, porque en 15 años
así me decían ayer un chiste, que dice que es que vos, ¿cuál es tu dirección? Mira, yo no doy mi dirección, doy mi placa. ¿Verdad? Porque ya realmente se ha vuelto terrible. Entonces, basado en eso, invitamos aquí entre todos a que viniera el ingeniero Ramiro Márquez, que fue el que hizo que el metro de Medellín fuera lo que es hoy. ¿Qué es el metro de Medellín? No sé si les digo yo o yo voy a decir, díganlo. Es un sistema intermodal de comunicaciones. Un sistema intermodal quiere decir una columna vertebral, que es lo que nosotros estamos proponiendo, de un tren masivo que pueda llevar hasta 700,000 personas al día, para realmente resolver el problema. Y este intermodal puede intercruzarse con otro sistema, otro metro, si amerita, como que sería del sur al norte de la ciudad, o un sistema como el del Metroriel que está haciendo la municipalidad por la línea del tren, o un proyecto que tienen en Misco, aunque creo que ese va por la Roosevelt de Metrocable. Son sistemas que alimentan una línea de transporte pesado, como le llama el ingeniero Márquez, ¿verdad? De esta línea. O sea que ya basado en eso y diciendo que es un sistema intermodal, porque a veces cuando a mí me dijeron un sistema intermodal se queda uno con la duda, pero ya por eso me permito explicarlo. Y hemos, como último, antes de cederle la palabra, como les digo, al ingeniero Márquez, hicimos un anteproyecto que ya está, es anteproyecto, hago la aclaración, sin ningún fin empresarial, sino que despertar el interés, primero, de nuestras autoridades en arreglarlo. Hemos estado ya en el Congreso, hemos estado con el señor alcalde, hemos estado en varias instancias y verdaderamente hubo mucho interés en el Congreso, la Comisión Económica del Congreso de Economía, el señor presidente de ella, nos dijo qué es lo que quieren que hagamos. Entonces le dijimos una ley que facilite, o sea, dentro del Congreso ya hay una actitud sumamente favorable para que esto se haga. Me es muy grato estar en esta tierra tan bella y acogedora, compartiendo una experiencia que tuve la fortuna, me la dio la vida, de prestar un servicio público en la ciudad de Medellín, en una actividad y en una industria como el transporte público masivo, que tanto impacta y que tanto incide en la calidad de la vida de los habitantes de una conurbación. En este tema del transporte masivo, no es posible trasplantar modelos de un lado al otro de manera idéntica, pero sí sirve como referente y como guía general para tomar de unas experiencias las mejores prácticas y aplicarlas en otro modelo, como sería el caso de la, no digo yo ciudad de Guatemala, sino del área metropolitana o de la conurbación de este bello valle que hoy ya existe y que cada vez va a ser mucho más acelerada esa congestión, esa conurbación. Entonces, en ese orden de ideas, voy a participarles de una presentación que voy a correr muy rápida para dejar un tiempo, la posibilidad de atender algunas de las preguntas que seguramente ustedes tienen, no solamente para mí, pero sí para todo el grupo promotor de este debate. 2 minutos para referirme a ellos. Yo me he sentido muy comprometido. Hace un par de años recibí la llamada del ingeniero Cirici, sin conocernos, hablándome de esto.
de esta preocupación, de esta inquietud. Hemos cruzado charlas telefónicas, hemos cruzado información, he leído los estudios que aquí se han hecho en otras épocas, los he estudiado, los he rayado, pero por sobre todo eso, lo que yo le diría a la ciudad de Guatemala y a la conurbación con sus alcaldías cercanas, Misco, Villanueva, etcétera, etcétera, es que tienen un grupo que no es fácil encontrar, un grupo liderado por el ingeniero Francisco Cirici con la colaboración de unos jóvenes que a título gratuito, simplemente preocupados por su país, preocupados por las nuevas generaciones, preocupados por la calidad de vida de sus habitantes, de sus compatriotas, preocupados por el retraso de la economía que esta situación le genera a un país tan importante como Guatemala, se han dado a la tarea con sus propios recursos tecnológicos, humanos, económicos, liderar y promover este tema, sacarlo a la luz pública. Tengo entendido, por muchos años se ha quedado el tema dado por algunas otras prioridades o por algunas otras circunstancias. Entonces, lo que tienen ustedes es efectivamente un tesoro en ese grupo y ellos necesitan de la colaboración de todos los actores de este asunto de la movilidad, de las autoridades. Hemos estado, repito, yo pude estar con el señor alcalde de Misco, no pude llegar a tiempo para la reunión con el alcalde de la ciudad de Guatemala. Estuvimos en el Congreso ayer con una magnífica receptibilidad. Hemos estado con algunos ministros y con algunos otros funcionarios de la ANADIE y de otras instituciones, y el pálpito mío es que se están alineando los astros. Los astros se están alineando para que venga a Guatemala una solución de transporte público masivo, la que mejor se acomode a las características socioeconómicas y sociopolíticas de este bello país. Solamente entonces darles unas ideas rápidas de cómo hemos logrado en Medellín, a mi llegada a la gerencia del Metro de Medellín, de la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá, que es como efectivamente se llama, porque transita por 10 municipios, no transita solamente por la municipalidad de Medellín, sino que pasa las fronteras de los municipios y se convierte así en un hecho metropolitano, excede las dificultades de movilidad de un solo municipio y pasa por 10 municipios, y sus alcaldes y sus consejos municipales están siempre al tanto de lo que pasa con esta empresa. Entonces tenemos allí que una orden de trabajo de estas tareas sería el concepto de lo jurídico y social de la movilidad, que le corresponde al Estado. Finalmente le corresponde al Estado, no necesariamente con recursos económicos, pero sí le corresponde al Estado con la normatividad y la reglamentación que quiera hacer para facilitar con todo su poder del Estado el desarrollo de proyectos que impactan a toda una población. Repito, esto es de carácter general. Aquí no se pueden hablar de soluciones individuales, tienen que ser soluciones colectivas y soluciones integradas y en el largo plazo pensadas.
Lo otro es lo que decía el Estado como responsable de la movilidad en ese aspecto de la parte jurídica y de la parte normativa. Pero de todas maneras, el Estado necesita generar una institucionalidad fuerte, propia, sea que lo vayan a hacer unos privados o sea que lo vayan a hacer unos públicos. Tuvimos una experiencia muy mala en Medellín cuando el consorcio que se ganó la licitación, un consorcio hispano-alemán, llegó hace 20 y tantos años a construir la empresa de transporte masivo, que era la primera que se sucedía en Colombia, pero no teníamos conocimiento de nada. Entonces nos sometimos a todo lo que dijeran los contratistas. En este caso era un sector público el que pagaba esa situación, pero si es un sector privado, el Estado también tiene que tener gente preparada, capacitada, que aquí existe y tiene que existir seguramente, para poder interlocutar, para poder hablar con los que van a explotar o con los que van a desarrollar ese proyecto. Entonces la institucionalidad es muy importante y debe de ser creada en este marco legal del cual estamos hablando, si es que ya no existe, o reformar algunas instituciones hoy día existentes y que pueden prestar ese servicio. Vamos a hablar muy rápidamente del mapa y rol de los actores. Como les decía, cubre empresarios, cubre universidades, cubre trabajadores y población en general, cubre ingenieros, etcétera, etcétera, autoridades. La pirámide de la movilidad, en lo moderno de la movilidad, se ha encontrado que la pirámide anteriormente estaba orientada hacia los vehículos, pues ya cambió y ahora está orientada hacia los peatones, y en segundo grado están los otros sistemas alternativos, las bicicletas, las motocicletas, los patines, todo, y tercero y cuarto van apareciendo los sistemas de transporte masivo y más abajo el automóvil. Decíamos aquí que no es que una tecnología lo arregle todo. Hablamos de, muchas gracias, hablamos de que hay diversas soluciones, hay diversas tecnologías. ¿Quién lo resuelve? Los estudios hechos con rigor, los estudios hechos con seriedad y con absoluta independencia, que es lo que entiendo Francisco con su grupo está proponiéndole al Estado guatemalteco. Esta es otra alternativa, estudiémosla por favor. Ellos han hecho unos estudios, han avanzado con unos números, pero obviamente en su condición de anteproyecto, como siempre lo menciona, debe de ser sometido a una revisión de fondo, pero no dejar ninguno afuera, no dejar ningún estudio por fuera, porque le decía hoy en el radio y lo he dicho en algunos momentos, esta es una decisión de 700, de 500, de 1.000 millones de dólares. Esto es una decisión para 100 años. Entonces no permite equivocaciones. Entre más estudiemos a fondo, muchísimo mejor serán los resultados de la construcción y de la operación y el mantenimiento. He dicho a Francisco y a todos, ¿quién se quisiera tener en sus instalaciones 800.000 personas o 1 millón de personas en sus instalaciones para poder desarrollar campañas educativas, campañas de salud, campañas de seguridad, campañas educativas, campañas de estímulo al arte? Los centros comerciales quisieran tener 1 millón de personas en sus instalaciones para poderles generar mejoras, para poderles transmitir mejoras en su calidad de vida. Entonces es bien importante el plan maestro, que hay que estructurarlo con mirada de largo plazo, la integración y el gobierno corporativo en el caso de nosotros que somos una entidad pública. Acá tendrán que definir su propio sentido de corporativo.
aquí hablamos el pasado de Medellín y el área, van a ver que no es tema de Guatemala, es tema de todo el continente, desde el Río Grande hasta la Patagonia, incluido el África, incluido el este de Europa, incluido algunos países del Asia, tienen un problema de movilidad estructural desde hace muchos años. Mire, Medellín, esto puede ser lo que ustedes vieron ahora, así hemos ido, de manera que no hay que lacerarse tanto, sino empezar rápidamente a solucionar el problema con unos elementos que lo hacen perverso. La guerra del centavo. ¿Qué llamamos la guerra del centavo? La guerra del centavo es que un conductor, aquí los llaman pilotos, por hacer que se suba una persona mata a 3. Y entonces eso no está bien. Esto no está bien. Eso es aquí y es en todas partes. Hay que desincentivar ese concepto con soluciones como el transporte masivo. Además, los pilotos, allá los conductores, yo no sé las condiciones laborales de ellos, cuántas horas trabajan, 14, 16, en el de nosotros, una persona que trabaja 14, 16 horas no puede tener unos sistemas nerviosos tranquilos al final de la jornada y se convierten en unas personas agresivas que van contra el carro particular, que van contra el carro de los niños del colegio, contra todo. A esas personas hay que ponerles cuidado, ellos no pueden trabajar más de lo que dice la ley y deben de tener sus condiciones de salud y laborales cubiertas. Son un elemento fundamental. Características negativas del servicio de transporte que atentan contra la dignidad y seguridad del ser humano, infraestructura y equipos obsoletos. Esos buses que van por ahí expeliendo unos humos que lo único que hace uno es pedirle a mi Dios que no lo vaya a envenenar muy pronto. Infraestructura, falla de visión empresarial. La industria del transporte cambió. En el mundo todo nos cambió. No puede ser que la industria del transporte se haya quedado por fuera del cambio. Todo lo que nos ha pasado en todos los campos de la vida con las nuevas tecnologías también impactan a la movilidad y entre ellas la visión de la empresa. Me hacía explicar cómo son las empresas de transporte aquí y efectivamente muy parecidas a lo de allá, y esos señores se tienen que convencer de que su negocio cambió, y como cambió hay que estructurar nuevas formas de gobierno de las empresas. El medio de pago en efectivo, me decía Roberto esta mañana que lastimosamente completó Guatemala 300 anoche con la pérdida de vida de otro conductor, 300 conductores asesinados por no pagar la extorsión. Eso no puede pasar, eso no puede pasar. A nosotros también nos pasa, pero un elemento importante es sacar de circulación el dinero a través de los medios tecnología. Eso es fundamental porque saben que no tienen dinero, pierden el tiempo y hay que poner las cámaras, pero es mejor poner una cámara para un sistema de transporte masivo que cubre 1000 personas en un vagón que poner una cámara para un automóvil o para un bus que pone 40 o 60 personas. El cubrimiento es más importante. A esta hora en otro lugar de esta ciudad hay un foro también sobre temas de urbanismo metropolitano, si mi memoria no falla. Eso no puede ir deslindado del tema de la movilidad, ni la movilidad puede estar deslindado del tema urbano metropolitano. Es un elemento fundamental. Ayer en el Congreso esperamos a que los señores del sector de la construcción presentaran a la Comisión Económica de la Asamblea unas propuestas importantísimas de financiación de vivienda de interés social. Lo tenemos en Colombia y con resultados maravillosos y tiene enormes beneficios.
yo simplemente de metido dije, pero esas personas que van a poner a vivir en esos lugares deben de tener por dónde llegar y por dónde salir, porque si no, no podemos diseñar municipios y desarrollar regiones sin que estemos todos integrados. Lo hemos hecho nosotros en Medellín, la equivocación también, porque unos piensan solamente en lo propio, no piensan en lo general. La contaminación, están los números a disposición del que quiera, auditados por grandes firmas internacionales, de cuántos niños mueren por problemas de respiración y cuántas personas mayores y problemas con las señoras en embarazo, etcétera. De manera que todo eso cuesta, todo eso es valor, y no hay autoridad única. No puede haber una autoridad única, alcalde, en una cosa que es metropolitana. La autoridad tiene que haber una, no puede pasar de un lado al otro, tiene que haber una. Me demoraría explicándole cómo en Europa hacen para establecer los protocolos de cambio de país en sistemas de transporte férreo, porque un tren de España pueda pasar a Alemania tranquilamente sin problema, y a Francia y a Italia, y no es que el gobierno alemán o el suizo le esté diciendo al de España, usted no puede mandar su tren para acá. Esas miradas globales son las que necesitamos nosotros los latinoamericanos en este momento. Aquí comenzamos a mirar, que lo decía ahora Francisco de manera muy clara, todo comienza con el establecimiento de un sistema pesado, un sistema que podemos llamarlo inclusive sobredimensionado, si se quiere. ¿Qué le hace? Porque esto va a seguir creciendo. Eso se llama un eje estructurante, y en Guatemala es el este-oeste, definitivamente. Esa es la primera línea que uno pensaría que aquí debería desarrollarse. Como le digo, con las tecnologías y los métodos corporativos que finalmente los estudios digan, pero debe ser un sistema pesado. Y eso permite reordenar el transporte alrededor de ese eje estructurante, con los atributos de la dignidad para el ser humano, y con infraestructura de primera generación, mirada empresarial, o sea, corrigiendo lo que vimos anteriormente. ¿Qué hicimos? Nosotros llegamos y nos dedicamos a pensar la ciudad a 30 años. Yo llegué en el 2001, atendí unas soluciones del metro muy agobiantes, como era una deuda que todavía es muy grande con la nación, de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia. Le deben a la nación por haber puesto el 40% de estos costos hace ya tantos años, pero tuvimos que pedir de unos 50 años más, porque el resto no lo podemos pagar. Me tocó solucionar ese problema y unas demandas. Cuando eso se hizo, entonces nos dedicamos a pensar la ciudad desde el 2006 hasta el 2030. Vamos a pensar en el largo plazo, que nosotros los latinoamericanos somos muy poco dados a pensar en el largo plazo. Nos gusta mucho el cortísimo plazo, y así no podemos. Experiencia del metro, el reto era garantizar el crecimiento y la expansión de la red. Se diseña el plan maestro porque comenzamos a hablar de red, no de una línea. Una línea hay que hacerla de primero, pero eso tiene la obligatoriedad legal de seguirse desarrollando cuando se traza un plan como este. Y aquí lo tiene. En Medellín, un sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá. Cada vez hablamos menos de Medellín, es el Valle de Aburrá. Medellín son 2.600.000 habitantes, pero el Valle de Aburrá tiene 4,5 millones. Es exactamente lo que está pasando aquí. Por eso cuando me dicen a mí que están diseñando cosas para el menor capacidad, yo me pregunto, ¿por qué? Porque tienen el mismo número de habitantes del Valle de Aburrá, están más dispersos, nosotros estamos más estrechos. Entonces tenemos que pensar en soluciones
y con unas ratas de crecimiento poblacionales importantísimas, de más del 2 y el 3%, de manera que esto tiene que ser así. Y aquí estamos viendo que todos caben. Yo digo desde Medellín, una cosa que le decía ayer a Francisco, en orden todos cabemos, en orden. Y entonces le decía lo de la pieza que llamamos en Colombia del rebrujo, yo no sé aquí cómo la llaman, donde uno tira de todo va a parar allá. Llega un momento en que no puede echar más cosas en ese cuarto, pero si organiza ese cuarto le caben más cosas. Todos en orden cabemos. Entonces caben los cables, caben los buses, cabe el tranvía, cabe el metro pesado y caben los buses particulares. Hicimos un plan rector de expansión y voy a dibujar, aquí se van dibujando la línea A, la línea B, invitados están todos a Medellín a poderlo vivir, los cables, etc. Y todo se ha venido desarrollando. En el color azul ya está todo desarrollado y en este momento se está trabajando en el color que está en la parte de abajo. Tiene, en el estudio que yo leía de todo esto, estaciones con números viejos. Aquí en Guatemala, de estudios del 2010, tienen estaciones que moverían 41.000 personas al día. Eso es un pueblo. Y son números viejos. Hoy deben de estar moviendo mucho más. Por eso creo yo que debemos de pensar en sistemas muy pesados para que no mañana podamos quejarnos de haber hecho una decisión de 800 o 1.000 millones de dólares y que nos equivocamos. No podemos. Ahí empezamos. La que tiene visión de futuro con sistemas de largo plazo, eso se llama movilidad sostenible. Sistemas urbanos articulados e integrados al territorio. Va de la mano el tema urbano con el tema de movilidad. Generar sostenimiento y seguridad vial y promover una estrategia de movilidad urbana integrada. Metros, ya lo hemos dicho. Eso es lo que llamamos movilidad sostenible. Los conductores de trenes, aquí me demoro 2 minutos, pero esto no lo puedo pasar por alto. Francisco estuvo conmigo en el sistema hablando con los conductores. Son estudiantes universitarios, los conductores del tren. Estudian y trabajan. Los mejores estudiantes, los más necesitados, los entrenamos nosotros y hacemos un convenio con la fundación, un convenio importante, y la fundación de esas universidades agrupadas les paga una mensualidad. Con esa mensualidad ellos pagan el estudio y les sobra plata, como nos dijeron allá, para llevar a la casa. Entonces, de cuenta de este programa, que es único en el mundo, nos hemos ganado en la ciudad, se llama riqueza pública, más de 2.500 profesionales de todos los campos, médicos, odontólogos, abogados, filósofos, etc., con el programa. Y todo eso se paga con la tarifa. La tarifa entra por una taquilla y sale la plata por otra taquilla para este tipo de programa, que lo que hace es enriquecer a la comunidad. Esto es lo que se llama, aquí están los conductores metro, para esa época eran 1.700, felices, uno se sienta con ellos, ellos terminan de estudiar y se van, y vienen otros. Aprendices de cultura metro, aprendices de cultura metro. Esta es la discusión, esto no lo hice para Guatemala, esto lo hice para Bogotá. Me llamaron hace 5 años a decir que era mejor, y no, lo dicen los estudios, yo no puedo decir. En Medellín en algún momento podemos pensar en subterráneo, entre otras cosas porque no tenemos más espacio, pudiera ser, pero lo dicen los estudios, sin dejar por fuera
Vamos, aquí es como se escoge la tecnología, que tiene también toda una manera, una matriz multicriterio, todo eso se valora. Aquí son distintos sistemas, no hay uno, hay muchísimos. Más troncales de BDT, los estudios lo determinarán. El costo por kilómetro debe mirarse de largo plazo. Esta es la matriz multicriterio, el equilibrio de la red. Es una red balanceada. Todo tiene que hablar, todo. Todo habla con todo. Si yo voy a hacer, hoy hice una cosa y mañana voy a hacer otra, tengo que estudiar cómo me impacta, porque es una red, como les decía ahora. Esta dice que en Medellín, en esa época, cada círculo de eso está trazado con 600 metros de radio y de diámetro. Y quiere decir que cuando uno en Medellín sale de alguna parte, en 600 metros tiene un sistema de transporte público masivo muy fino para uno moverse, y todavía se siguen haciendo. Hay que verlo como que es el inicio. Un modo de transporte no es el largo plazo, varias generaciones. Hay que hacer cultura con anticipación. Ya debería el gobierno empezar con estas campañas. Allá se hizo en compañía del sector privado, pusieron plata para poder hacer lo que llamamos cultura metro. Bueno, ya hablamos de esto, ya hablamos de este es el plan maestro. Aquí hay más beneficios sociales. Ya termino, el 91% de los usuarios pertenece a los estratos 1, el 13, 2, el 43. Entonces, es para ellos, es para la gente más necesitada. Pero también tenemos que pasar a la gente del automóvil para acá. Eso nos hace falta. Los ahorros por esa tarjeta se ahorraron, y esta plata entra a irrigar la economía. Se va a la diversión, se va a estudio. Esa plata sale del bolsillo de los usuarios. En los cables se ahorraron en ese año, en total, en los dos cables, 15.000 millones de pesos dividido por 3.000. Noten la limpieza y de las estaciones. Tal vez se pueden, miren, así están todas las estaciones. Y ese es otro contrato bien bonito con madres cabezas de familia, que no son señoras solteras que tienen familia, y tenemos un contrato con ellos a través de otra fundación, y eso es una empresa que ellos crearon, y todo el día y parte de la noche están limpiando permanentemente, pero ya es muy poco lo que tienen que limpiar, porque la gente le da pena tirar un papel ahí, y el que viene detrás le dice, por favor. Esto es todo. La tarjeta cívica, que es un elemento fundamental. Ahí están tenemos varias clases de tarifas, no es una sola. Hay para los que permanentemente están en el sistema, hay para los estudiantes de los municipios. El estudiante de Misco, yo hago que pague menos si se mete al sistema para venir a estudiar aquí, o el de aquí para ir al municipio de Misco. Eso hay que pensarlo. Estudiantes, personas con movilidad reducida, adulto mayor, personas que trabajan con nosotros. Estos les pagamos a través de otro contrato. Estos no son empleados del metro, pero trabajan al metro a través de unos sistemas de outsourcing. En fin, estamos agregándole valor con cultura, con los temas del computador, con el arte, con talleres de formación, mejora. Somos más que una empresa de transporte. No somos una empresa de transporte, somos algo más que una empresa de transporte. Es un lugar de encuentro, formación de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está pues todo lo que hacemos en esa materia. Tenemos esos programas: Amigos Metro, Escuela de Formación de Líderes, Escuela de Formación Familiar, Escuela de Líderes, Sala de Cómputo, Sala de Exposiciones, Obras de Arte, etcétera, etcétera. La competitividad. Y aquí ya termino, porque estos son unas ideas que yo he tenido sobre lo que he leído de aquí. Pues muchas gracias. ¿Cómo ve si pudiera ser una entidad, un proyecto público-privado? Si debería ser más que todo público o solo privado, mediante una concesión,
¿Qué opinión le merece a usted de estas opciones? Pues muchas gracias, felicitaciones por lo de su columna y por lo de su interés en el tema, y me parece que está alineado con el objetivo que se ha trazado este grupo promotor. Ahora que se ha agitado el tema a partir de estos días y va a seguir agitándose, personas como usted, como decía nuestra presentadora, son muy útiles para el desarrollo del objetivo. Algo dije a la carrera, son condiciones muy especiales. La respuesta concreta y simplista sería: todas caben, hay que estudiarlas. El ingeniero Francisco dice que hay unas ventajas en Guatemala. Yo no puedo decirlas por desconocimiento, pero él sí tiene conocimiento y muy buen conocimiento, y dice que la perforación del suelo es muy simple en Guatemala. Esa es una ventaja bien importante, no solamente en los costos, sino en los momentos de la construcción. Eso es muy importante. Pero pueden haber mecanismos conjuntos entre públicos y privados. Solo privados, si hay el interés y los números les dan. En fin, decir desde ya que es uno u otro, yo no sería pues como la persona autorizada para decirlo aquí en Guatemala. Lo que sí tengo muy claro es que hay que hacerlo, y hay que hacerlo el mejor que se pueda, y con los cumplimientos más o menos de estos pasos que hemos mencionado, que me parece que hacia allá pueden ir. Mientras se hace, a pesar de que dicen que hay posibilidades de hacerlo muy rápido, que ojalá eso fuera así, yo creo que el gobierno de la nación, porque esto afecta a la nación total, en conjunto con los alcaldes, no es uno deslindado del otro, tienen que ser de la mano en estos proyectos. Pueden empezar a tomar determinaciones orientadas a ese logro, en la parte educativa, en la parte restrictiva del transporte, en la parte organizativa del transporte. Hoy día hay que hacer algo, empezar desde ya, se puede empezar desde ya, pero como le decía, decir que sea público, que sea privado, no, eso los estudios son los que lo dicen, los estudios son los que determinan eso. Lo que sí no podemos dejar pasar es que una propuesta importante como la que está haciendo este grupo promotor no sea tenida en cuenta, queda un vacío, queda un interrogante por resolver. Lo que hemos dicho ayer a Nadie y al ministro con los que hemos estado y a los parlamentarios es: incorporen esta dentro de las distintas alternativas, no la dejen por fuera, no la dejen por fuera. Esa sería mi recomendación. Yo creo que allí se refleja dos situaciones. Una de un subsidio inherente al caos del sistema. La ineficiencia de lo que ustedes ven y lo que uno ve aquí en todas partes, esa ineficiencia la paga el más pobre, que es el que más le cuesta el transporte. La ineficiencia la pagan los más pobres. Y segundo, el subsidio en Medellín, ya después de descontar la ineficiencia de la tarifa, porque no hemos logrado al 100%, pero allá va, después de descontar, obviamente que el Estado central o el Estado en sus distintos niveles, en el caso de Medellín es el local, debe de contribuir porque tiene unos beneficios sociales muy importantes por los cuales hay que pagarle a alguien, y en este caso los paga la municipalidad de Medellín, de manera que hay que perderle el miedo al subsidio. En México, ustedes lo conocen, el tiquete es 100% gratis en algunas de las líneas. En Nueva York se financia
el 70% por parte del Estado y aún así la operación es deficitaria. En Madrid, el tiquete le cuesta a la gente la mitad de lo que le debería de costar y así sucesivamente. Hay que subsidiar esto. No hay ninguna duda sobre eso. Yo sí quiero, como siempre los consultores, y para eso son, para abrirle a uno los ojos. Sin embargo, nosotros como grupo, digamos, interesado en que se hagan las cosas, entendemos que las condiciones de nuestro país son muy diferentes a otras que se puedan dar en otros lados. El proyecto, según nosotros, y claro que lo tienen que validar estudios más profundos, es totalmente autofinanciable, sin que tenga que invertir el Estado, sin que haya subsidios. Tenemos tristes experiencias, creo yo, que se puede decir, de lo que pasa con los subsidios en la ciudad de Guatemala o en el país. O sea que creemos, si quisiéramos creer, y que por los números del anteproyecto que hicimos, dan que es altamente rentable por la cantidad de personas, por dos razones. Uno, porque la construcción de túneles en Guatemala, que es una parte importante, es muy económica. Dos, porque al ser un metro privado, la empresa privada usualmente, o diríamos siempre, o casi siempre, es mucho más eficiente y todo le sale más económico. Número 3, por la cantidad de personas que usarían el metro en esta línea para empezar. Si uno mira la ciudad de Guatemala, aquí hay un mapa de ella con las estaciones, realmente la densidad poblacional casi garantiza el hecho de que se va a utilizar el metro. El costo, que creemos que es un costo muy razonable, sería de 4 para el usuario, por el momento sería de 4 quetzales. Hemos hecho encuestas limitadas debido a la característica de nuestro grupo, pero creo que todos ustedes lo pueden comprobar. El costo, lo que está gastando la población de Guatemala en transportarse de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, varía entre 10 y 30 quetzales. O sea que aquí, acabo de hablar con la señora de la limpieza aquí, de casualidad, le pregunté dónde vive, en Boca del Monte, ¿cuánto gasta en venir aquí? 4 quetzales, y es realmente Boca del Monte es muy cercano y se tarda a las 5 de la mañana, 1 hora para venir a las 6. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, y como digo, ese es lo bueno de los estudios y de las opiniones, es que sea totalmente privado, interesar a inversionistas privados para que esto se haga. Y sobre todo, empecemos por lo primero, a las autoridades la seguridad jurídica de que el que invierta va a disfrutar de la inversión que tenga. Y vuelvo a aclarar, no tengo ningún interés más que ciudadano y cívico igual que usted, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Tenían alguna otra pregunta? Ingeniero Cirici, yo quisiera concluir el tema que se ha mencionado a lo largo de los estudios es, aunque el proyecto fuera ajustado en su construcción o en su gestión de funcionamiento, sí genera ingresos para los gobiernos municipales a los que atendería, porque los ingresos a los túneles, porque hay que visualizar que nosotros vamos a bajar a 70 pies, a 50 pies, 200 pies de profundidad para ir en túnel y movernos, pero esos accesos del metro dan a una banqueta que tiene que tener la atención municipal, y es ahí donde este grupo ha pensado en cómo diseñar cabalmente la regulación para que el servicio que nos presten esos accesos al túnel sean también de la forma adecuada, que se mantengan limpios y que presten el servicio adecuadamente. Así que las municipalidades sí estarían recibiendo una tarifa de impuesto, una regalía y demás que venga a beneficiar a su población. Y el segundo aspecto es que el servicio social, en el sentido de que si usted quiere dar algún tipo de subsidio como municipalidad,
como el concepto que estamos aprendiendo hoy es el intermodal, quiere decir que si usted llega con el metro a la Roosevelt o al Trébol, usted se puede imaginar, salgo a la banqueta, ¿cómo me muevo de aquí a zona 18? Porque la primera línea de metro sería este-oeste. Tiene que transbordar. Ahí es donde hay que generar esa legislación que permita, o usted va a volver a pagar un sistema, o si ya se hace un sistema intermodal que con su misma tarjeta usted pueda ir en el aéreo, en el subterráneo o en el sistema de buses. Y para finalizar, no todas las empresas privadas en Guatemala funcionan igual. Mucho tiene que ver con el tipo de regulaciones establecidas que debe seguir la empresa privada que invierte en Guatemala. Para hacer un metro de este calibre con trenes eléctricos, las empresas que han estado interesadas, que siguen mostrando su interés de traer trenes eléctricos a Guatemala, todas están en otro continente. ¿Por qué los dueños de camionetas en Guatemala se dan el lujo de tener esas camionetas en tan mal estado? Porque la regulación vigente se los permite. Pero vaya a ver usted una de esas camionetas a Nueva York o a Madrid, como decía el ingeniero Márquez, la regulación legal no se los permitiría. Por eso es que es tan importante el tema del marco jurídico que debe regular este concepto a largo plazo. Una cosa ¿Otra cosa que se me olvidaba dentro de la modalidad que nosotros presentamos es una sociedad accionada donde se pueden sacar acciones para que sean adquiridas por el público. Creemos que sería una cosa muy importante que la población pudiera tener acceso a comprar acciones de 100 quetzales. No sé, eso ya es una modalidad que no queremos entrar, pero dentro de la forma de financiamiento hay una parte importante de la inversión que podría hacerse con inversión en acciones para el público o inversionistas privados. Muchas gracias. No, básicamente la inversión que nosotros, o sea, como le digo, es un anteproyecto basado en experiencias de Guatemala en la perforación de túneles. Como vieron al principio, enseñamos túneles hechos a mano por tuneleros, creo que ellos son de Misco, algunos de ellos. O sea, hay mano de obra que puede hacer, que se le pueden dotar de eso para que las empresas nacionales puedan construir eso. La generación de empleo a nivel nacional sería muy importante, ¿verdad? Y después ya en la operación del metro también. Y sumando lo que puede costar el túnel, lo que puede costar la adecuación de vagones y metros para empezar, y otras adecuaciones hacia el exterior, como son las estaciones, las cuales ya hay centros comerciales que han expresado su deseo de, si fuera así, porque se les consultó, o por contactos del grupo que tenía, están muy interesados en tener y construir ellos la estación, como dice el ingeniero, tener un centro comercial donde pueden pasar en una estación 200,000 o 150,000 personas diarias, tener un tren donde van a subirse, como en el caso de Medellín, al tren principal, que es el eje, en ellos es norte-sur, aquí sería este-oeste, se suben 800,000 personas. O sea, los ingresos por publicidad y los ingresos por locales comerciales en una estación pueden generar ingresos importantes. Entonces, esos ingresos ya el inversionista los tendrá que tomar en cuenta, porque no en todos los centros comerciales pasa esa cantidad de personas. Pero como lo digo, nosotros lo que estamos haciendo es despertando en la población, despertando en el Ejecutivo, despertando en el Legislativo y en las municipalidades, esto que sí se puede. Creemos que sí se puede, si no, no estaríamos aquí poniendo nuestra cara, sobre todo que a mí es el que me están haciendo poner la cara a todos, ¿verdad? Pero creemos que dentro de lo estudiado y de todo, ya prueba de ello es de que hay un proyecto ya presentado en serio a la Municipalidad de Guatemala de hacer túneles que van del Naranjo
a la zona 15. Yo tengo ahí un mapa que amablemente, ese mapa hacerlo debe costar varios millones de dólares. Ahí donde lo ven así, es un mapa que indica todo el subsuelo del Valle de Guatemala. O sea, yo calculo que hacer ese mapa no debe costar menos de 5 millones de dólares. O sea que están viendo ustedes algo como que si fuera un cuadro de los más caros que subastan por ahí. Y ese mapa nos indica que prácticamente en toda la ciudad de Guatemala y el valle donde estamos nosotros sugiriendo que se haga este metro subterráneo, es un tipo uniforme de suelo, muy resistente a la compresión. Has probado que se puede, puesto que tenemos todos los túneles de los viaductos, de los desagües de la ciudad, o sea, de los colectores, o sea que no es algo que estemos pensando. Enseñamos la foto también del otro, sino que es algo que estamos seguros de que se puede hacer. Eso es lo que más todo el mundo se queda con los, eso no se puede. Yo diría que sí se puede. Y el grupo entero dice, creemos que se puede, si no, no estaríamos haciendo. Nos han mencionado una duda que existe sobre la posibilidad de tener un metro subterráneo en la zona 1. Aparentemente se hicieron estudios iniciales porque querían generar parqueos subterráneos en la zona 1. Y se dijo, no se puede. La razón es que es un estacionamiento, pues ocupa 3, 6, 9 metros de profundidad según el niveles que querramos para los sótanos. Pero esos primeros metros, para empezar, el IDAE no permite hacer ese tipo de construcción porque no podemos destruir patrimonio nacional. Existen, por ejemplo, construcciones subterráneas donde abajo de un cimiento de un convento se hizo otro. Lo que sí hay son túneles que comunicaban las iglesias y los conventos en la zona 1. Ahora, la construcción de un metro requiere muchos metros más de profundidad. La gente dice, ¿y si pasa un metro abajo de ese edificio no se va a caer? No, el sistema rocoso que protege a la superficie donde están los edificios no se ve afectado porque pase un subterráneo o como los colectores del sector 10, 13, 14 a 200 pies de profundidad. Ahí están, han pasado varios terremotos y es el mismo concepto, los túneles de un metro subterráneo, porque como se entra abajo de la roca, y en los estudios técnicos se vio que Guatemala está formada de roca y lo que nosotros comúnmente conocemos como material selecto. Aquí los ingenieros usan una palabra como ignimita o algo por el estilo, pero nosotros lo conocemos como material selecto y roca. Ellos explicaban que eso permite que se haya la construcción de, por ejemplo, tramos de 200 metros, donde se abren pozos en las banquetas, se entra a la profundidad definida y entran unos como tractorcitos que les llaman go-karts y empiezan a comerse el túnel, como Pac-Mans. Los de mi generación conocieron Pac-Man, ya los más jóvenes no, pero se vienen comiendo el territorio, se juntan, pero atrás de ellos vienen instalando. No se sabe qué sistema. Hay un sistema alemán que se ensambla como de trozos de Lego que ya vienen en curva, hay un sistema francés, hay un sistema chino, hay un sistema japonés. Depende quién gane esa licitación, pero todos funcionan en el mismo sentido. Entonces, bajan, se comen aquí, juntan 200 metros, este sale, camina, avanza, abre otro pozo, este se voltea y se empiezan a comer los siguientes 200 metros. Entonces, la construcción hoy de túneles es muy eficiente a nivel internacional. Nosotros no hemos sido beneficiados de que alguien pueda traer esa inversión a Guatemala, no porque no quieran, es simple y sencillamente no existe la legislación marco que pueda proteger la inversión que quiere venir a Guatemala. Entonces, que sí se puede, la viabilidad es increíble. El suelo es perfecto. Uno de los técnicos que vino dijo, pues si no se pudiera no hubiéramos llevado trenes eléctricos a Chile, que es un país aún más sísmico que Guatemala. ¿Ok? Nos empiezan a abrir los ojos.
había muchos tabús en el ambiente y con esto se quiere y se pretende que realmente surja ese debate de ¿se puede o no se puede? ¿Qué lo impide entonces? Bueno, muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Roberto Mena, consultor independiente, y mucho gusto, ingenieros. muchas Una gracias. para el ingeniero Cirici y una para el ingeniero Márquez. En el término de temporalidad, digamos así, hemos entendido que el primer paso es la certeza jurídica que se necesitaría para implementar este tipo de proyectos. Una legislación que entiendo tendrá que surgir del Congreso y alguna regulación adicional de las diferentes municipalidades en las cuales toque el proyecto. Entonces, ese es el primer paso. Luego vendrán otros pasos como los estudios técnicos que han recomendado, luego vendrán los procesos de licitación y de adjudicación, luego el paso de planeación a detalle y después la construcción. Se ha hecho una línea del tiempo pues demasiado teórica, digamos así, para seguir soñando y pensar cuándo podremos poner el primer paso sobre un vagón de tren. Ese sería, si la ley se empezara a trabajar hoy, ¿cuándo tendríamos en expectativa de poder pensar en subirnos a un primer vagón? La tarifa en Medellín, aunque entiendo que es subvencionada, sí nos la puede dar en dólares, porque con pesos mexicanos. 80 centavos de dólar de hoy, y con un salario mínimo de 290, entre 280 y 290 dólares al mes. Y produce beneficios. O sea, lo que no produce es la deuda, para pagar la deuda. Perdón que yo le conteste, pero ya hemos hablado tanto que no produce beneficios porque o sea, esa tarifa le entrega dinero al metro, a la ciudad de Medellín, pero lo que fue más caro fue la construcción, y como dijo él llegó a arreglar los problemas entre las constructoras y el consultor y los metros y la ciudad de Medellín, o sea, la compañía propietaria, porque había sido saber. Por eso nosotros propugnamos e insistimos en que sea privado. O sea, con un salario mínimo menor, la tarifa es de aproximadamente 80 centavos de dólar. Tiempo. Bueno, yo eso sí ya sale. Mire, aquí realmente lo importante, no se lo tengo que decir yo, es nuestras autoridades legislativas, nuestras autoridades municipales, cuán ágiles sean ellos para llevar una legislación que permita lo que yo sugeriría, porque si llevamos varias etapas que el estudio que se está haciendo ya de parte de una entidad pública sobre el tema se haga integral, o sea, no como lo está haciendo la entidad pública de solo hacer de una línea norte-sur. Nosotros ayer se lo sugerimos, señores, ya le hablamos al ministro encargado de eso, señores, no hagan un estudio parcial, no podemos hacer un estudio parcial, línea norte-sur, nada más, y dejar la línea principal fuera. Hagan, ya que van a hacer el estudio, hagan el estudio integral de toda la movilidad. Ese estudio depende cuánto tiempo tarden en contratarlo. Si se tardan 6 meses en contratarlo, es una cosa, una licitación privada es donde vamos al cuento. El Estado debía decir, bueno, en 2 meses sacamos esta licitación. ¿Quién? De alguien que nos provea de un estudio así, es prioritario. O sea, sería posible con los datos que hay hoy, que un estudio de ese tipo se hiciera en 6 meses. O sea, que estaríamos hablando, si nos vamos a lo ideal, como digamos una persona del sector privado lo haría, para tenerlo una licitación, bueno, vamos a hacer el estudio, sacamos una licitación de esto, 15 días. La licitación, 2 meses. O sea que aquí, al 1 de febrero, estaríamos pidiendo la licitación del estudio. Para mientras, podemos caminar paralelamente con la ley.
Entonces, si esa ley estuviera ya hecha para, digamos, el 1 de febrero, que se puede, o sea, porque ya hay un anteproyecto de ley, según nos dijeron ayer, lo único que lo tienen es que revisar, y si lo ponen suficientemente legal y claro para que los inversionistas puedan entrar, podríamos tener la ley el 1 de febrero, el estudio ya, digamos, para los primeros días de julio, y ahí sacaría una licitación para mientras se convoca, para que las personas interesadas empiecen a pensar, o sea, las empresas interesadas empiecen a pensar, o sea, ya es una cosa seria, ya hay una ley, ya se está haciendo un estudio, el 1 de julio del año entrante, decir, bueno, aquí están las, digamos, las bases, ya todo el mundo ha estudiado, les damos 2 meses para presentar la licitación. O sea, yo diría que podríamos empezar la construcción antes de un año, ¿verdad? Y ojalá que todos los partidos políticos agarren esto como bandera de hacer, porque creo que es algo necesario para todo el país, ¿verdad? Y una vez eso, nosotros consideramos que si se ordenan los trenes, para eso se necesitan 2 años, 2 años para que te entreguen los trenes. Yo diría que antes, si fuera, digamos, en Panamá, que yo soy cercano a personas que están ligadas al metro, desde cuando dieron el banderazo de vamos a hacer el metro, al día que pasó el primer metro, con muchos más problemas de construcción que aquí, pasaron alrededor de 3 años y medio. O sea que, pero había un presidente que dijo, vamos a hacer un metro, y el presidente hizo el metro. Lo criticaron, hicieron, pero ahí está el metro. El metro de Panamá empezó teniendo, con una población 3 veces menor que Guatemala, 150,000 usuarios. Hoy va por 280,000 usuarios. Y calculan que con la segunda línea va a tener, se le acabó la batería, que con la segunda línea vamos a tener 750,000 usuarios diarios. O sea, y ya están planeando en la ciudad de Panamá una tercera línea. Entonces Panamá para el año 2022 va a tener 72 kilómetros de líneas de metro. Ojalá nosotros para el año 2022 tuviéramos estos primeros 12, porque sería como el startazo para que empiecen las cosas, ¿verdad? Que ese es nuestro objetivo. Nuestro único objetivo es despertar en todas las personas, en todos los estratos sociales, esto, ¿verdad? ¿Sí? Pues vean, no me queda más. ¿Hay alguien más? ¿Alguna duda más? Está bueno, muchísimas gracias, señores. A todos les agradezco. Muchas gracias.